pues es de mayoría de origen extranjero, sobre todo norteafricano. Hablo de la presencia musulmana. Y también España ha tenido al norte de Marruecos y al sur, lo que se llama hoy el Sáhara Occidental, pues bajo su autoridad durante unas décadas. Luego los musulmanes o los moros participaron en la guerra civil, ha tenido algo que ver. Eso es importante señalarlo porque luego tiene que ver un poco con el imaginario colectivo que hay en el país sobre los musulmanes del norte de África y, como no, la inmigración económica, como he dicho al principio, y también el 11M, etcétera, etcétera. Evidentemente, también la realidad internacional tiene mucho peso en el día a día. Si pasamos de la historia a la realidad actual de los musulmanes de España, nos encontramos ante un colectivo de 2 millones, entre 45 y 46 millones de la población que tiene España. De estos 2 millones, según el último censo del Observatorio Andalusí, que pertenece a la Unidad de Comunidades Islámicas de España, UCIDE, el 40 al 41% son españoles y el resto son de origen extranjero. De estos de origen extranjero, la inmensa mayoría de origen marroquí. También destacar que esta presencia musulmana está contemplada jurídicamente, y esto a través de la Constitución española, evidentemente, a través del artículo 16, donde se habla y se garantizan los derechos a la libertad religiosa de todos los ciudadanos del país. Luego, este derecho se ve más detallado, este artículo se ve más detallado en la Ley de la Libertad Religiosa de 1980, y como reconocimiento de la propia comunidad musulmana junto a otras comunidades como la comunidad judía y la comunidad evangélica, en 1992 se firmaron unos acuerdos entre estas comunidades y el Estado. Estos acuerdos desarrollan ya al detalle los derechos que tienen los ciudadanos españoles de estas religiones, pertenecientes a estas confesiones, para ejercer su derecho a la libertad religiosa. Y evidentemente se hizo en el 92 con el motivo del quinto centenario de la conquista de Granada y la reunificación del Reino de España, y también del descubrimiento de América. Por lo tanto, ya tenemos a nivel legal, jurídico, derechos que contemplan ya perfectamente los derechos, ya no solo de los ciudadanos españoles de forma genérica, sino también de los colectivos religiosos. Ahora, hay un pequeño problema que yo encuentro con la comunidad musulmana, con los ciudadanos españoles de cultura o de religión musulmana. Es que muchas veces, a la hora de hablar de sus derechos en España, insisten en estos derechos, en los derechos religiosos, que es verdad que aún falta mucho por desarrollar, para pasar de leyes aprobadas a práctica diaria y que los musulmanes puedan disfrutar de estos derechos. Por daros un ejemplo, la educación religiosa en los colegios. Es un debate si tiene que haber religión en los colegios o no, en los institutos o no. Ese es un debate abierto, pero legalmente, actualmente, está estipulado que todos los niños tienen derecho a una educación religiosa que elijan sus padres. Nuestros compatriotas conciudadanos católicos tienen ese derecho, lo ejercitan, pero los musulmanes, salvo excepciones, no pueden ejercitarlo. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado de la forma debida para que realmente cada colegio o cada instituto que tenga un alumnado musulmán pueda disfrutar de ese derecho. Por lo tanto, hace falta desarrollar este derecho en la práctica. Pero decía que yo tengo un problema a la hora de hablar con la comunidad musulmana, y estoy generalizando evidentemente, y es que cuando hablamos de los derechos de los musulmanes en España hacen referencia a estos derechos, ¿no? A los derechos más o menos como comunidad musulmana, como comunidad religiosa. Pero casi nunca, y este es un verdadero problema, por eso hay mucho que hacer, mucho que trabajar, es que se olvidan el resto de los derechos que son igual o más importantes. Es decir, los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos culturales, los derechos sociales, los derechos... Es decir, hay toda una... Es decir, los derechos que tenemos todos como españoles. Por lo tanto, ¿por qué no se preocupa la gente de sus derechos civiles, de sus derechos
políticos, de sus derechos. Es decir, no hay, a este respecto apenas hay alguna participación muy mínima, testimonial. Pero no hay una preocupación. De haber una preocupación en este sentido, habría mucha más participación ciudadana, mucha más participación en los asuntos de la sociedad, de los asuntos del barrio, de la ciudad y del país. Pero a este respecto vemos muy escasa participación, muy escasa presencia en las causas comunes. Esto es uno de los desafíos que tiene la comunidad musulmana y que tiene que desarrollar y tiene que, por lo tanto, tiene que estar presente a la hora de contemplar su presencia en el país y contemplar su ciudadanía, y que sus derechos no se limitan a los derechos religiosos, sino que hay todos los demás derechos también, al igual que el resto de la ciudadanía, y que tienen que desarrollar. Y estos derechos es muy importante que se desarrollen, que se reclamen, porque son justo los derechos que van a conectar a la comunidad musulmana con las demás comunidades de nuestra comunidad nacional. Es decir, cuando se hable del paro, cuando se hable del empleo, cuando se hable de trata de personas, cuando se hable de justicia social, o cuando se hable de la violencia de género, etc., son causas comunes que nos incumben a toda la sociedad. Por tanto, de interesarse la participación, la comunidad musulmana por participar en estas causas, serían fundamentales para, digamos, conocer a las demás comunidades, conocer a las demás personas, a los demás colectivos de la sociedad, y eso, al fin y al cabo, es lo que construye una sociedad cohesionada, sin márgenes para tensiones comunitarias, y eso es fundamental. Y también, hablando de nuestra realidad actual, de vez en cuando también predomina la polémica, las noticias polémicas sobre la normalidad. Es decir, la normalidad es la norma, es lo general, pero a la gente no le llega la noticia de lo que es normal. Les llega la noticia de una chica que no se le permite entrar al colegio o al instituto por el velo, o la última de esta misma semana, de una chica en el País Vasco de 17 años que se ha decidido poner el niqab, y en el instituto le han dicho, pues bueno, con el niqab no es posible. Es decir, este tipo de noticias sí que trasciende a la sociedad, y eso muchas veces nuestros conciudadanos, la gente en general, no tiene la concepción general de cómo es la normalidad. Por lo tanto, a la hora de ver este tipo de noticias, se cae rápidamente en la generalización y se generaliza lo que es excepcional. Eso hace un poco que nuestra realidad de hoy día hace falta más diálogo, porque hay mucho desconocimiento. Y evidentemente el tema del terrorismo. ¿A quién no le llama la atención el impacto del terrorismo, de los actos terroristas que tienen que ver o que tienen lugar no solo en el resto del mundo, sino muy cerca de aquí? Lo hemos sufrido en el 11M en nuestras carnes, aquí en la capital de España, pero también prácticamente cada año este último año la víctima ha sido sobre todo los alemanes, pero el año pasado los franceses, el anterior los ingleses, es decir, cada vez los belgas, es decir, cada vez hay una serie de atentados terroristas, y eso nos impacta a nuestras sociedades, pero no se explica, no hay pedagogía, para no confundir islam con islamismo, ni confundir islamismo con yihadismo, ni yihadismo con terrorismo. Es decir, son términos que los académicos explican muy bien, pero que por desgracia en los medios de comunicación, como se hace todo fast, todo rápido, como la comida rápida, no ha lugar, o no dan lugar, o no dan tiempo suficiente para el análisis, para que el ciudadano se informe, que es su derecho, pues caemos en la receta rápida digamos, de tildar o de juzgar a personas y a colectivos y a comunidades enteras por actos de unos vándalos o de unos criminales y terroristas. Y esto da lugar, evidentemente, a la intolerancia religiosa y, como no, a la islamofobia. Pero, en comparación, y para tener también una perspectiva justa de la realidad nuestra, muy lejos, gracias a Dios, estamos en España del resto de países europeos, especialmente de Francia y de algún que otro país europeo. Es decir, donde prolifera actualmente la extrema derecha, por ejemplo, pues en Francia con el Frente Nacional, en Alemania con Allianz for Deutschland, Alianza por Alemania, o el Pegida, es decir, o el UKIP en el Reino Unido. Hay diferentes países que en teoría no, en la práctica tienen unas democracias más arraigadas que España, pues están conociendo un crecimiento tremendo de la islamofobia, de la discriminación.
en España, gracias a Dios, salvo actos muy excepcionales, pues digamos, la sociedad española está haciendo gala de una madurez y de un saber estar, de un equilibrio envidiable, lo cual hemos visto sobre todo después del 11M. No hubo actos vandálicos, criminales contra la comunidad musulmana por la atrocidad que había tenido lugar en los trenes de Atocha. Y eso ha de hacernos entender también cuán madura y cuán saber estar del que goza o del que hace gala la sociedad española y su manera de tratar con este tipo de acontecimientos. Y luego también se constata en nuestra realidad actual esa participación débil de la comunidad musulmana, aunque creciente, se nota, cada vez hay más jóvenes universitarios de confesión musulmana, cada vez aparecen más profesionales de confesión musulmana, especialmente profesionales liberales. Entonces, eso está ayudando un poco a que los musulmanes se involucren, pero sigue siendo muy escaso, sigue siendo muy poco, y esto se ve también en las dificultades que encuentra la misma comunidad musulmana a la hora de organizar sus asuntos en el marco de la Comisión Islámica de España, que es la interlocutora ante el Estado para velar por los derechos de los musulmanes, por los derechos religiosos de los ciudadanos españoles de confesión musulmana. Así que esa madurez creciente, o esa participación creciente, aunque escasa, de la comunidad musulmana, se ve en la voluntad de varios colectivos musulmanes de democratizar la Comisión Islámica de España. Y eso es un buen avance, pero evidentemente siguen sin tener éxito para democratizar la Comisión Islámica de España. Pero hasta que no lo logren, podríamos hablar de que hay voluntad, pero de momento no hay un éxito así palpable. Y luego también se constata en nuestra realidad actual que si la sociedad en general evidentemente no se opone a los derechos de nadie ni a ningún colectivo en concreto, sí que encontramos a muchos musulmanes con una grave dificultad a la hora de identificar su estatus jurídico-legal religioso en España. Es decir, a veces algunas visiones retrógradas o algunas visiones anquilosadas en el pasado, etcétera, maniatan a los musulmanes y les hacen no tener la suficiente soltura o libertad para participar plenamente, con pleno derecho, en la sociedad. Hay prejuicios, por ejemplo, de si el musulmán puede participar con no musulmanes, si puede, incluso aunque es muy minoritaria, pero sí que tiene un cierto impacto ahí en el trasfondo del imaginario colectivo musulmán de si es lícito vivir en un país musulmán o no, es decir, residir en un país islámico o no. Yo suelo preguntar, cuando me plantean estas cuestiones, porque de vez en cuando doy también charlas y ponencias en mezquitas y en centros islámicos, cuando me plantean estas preguntas les devuelvo una pregunta y ya todo el mundo se calma. Es decir, digo, bueno, muy bien, vamos a ver. Partamos de la idea de que vale, vamos a dar por hecho que no se puede vivir. Digo, ¿dónde hay más libertad religiosa? ¿En España, en Europa o en el mundo islámico? Es decir, los musulmanes, ¿dónde practican más libremente su religión? ¿En España o en Marruecos? Por dar un pequeño ejemplo. O en Argelia, por no hablar de Arabia Saudí o hablar de otros. Es decir, evidentemente hay infinidad, no hay comparación, sencillamente no hay comparación. Aquí puedes en cualquier establecimiento público, en cualquier lugar, en cualquier mezquita, cualquiera tiene libertad de expresión, libertad de palabra, de pensamiento, de crítica, mientras que, por ejemplo, sin ir más lejos, en el país más liberal del mundo árabe, que sería Marruecos, sin una licencia del gobierno no puedes hablar. ¿Y a quién se le da la licencia de hablar? A quien es pro régimen. Si no eres de los hijos del régimen no puedes. Es por poner un ejemplo práctico de cuán equivocados están algunos musulmanes y cuán retrasados están, tanto en la perspectiva de entender su propia religión, pero también de entender el concepto de ciudadanía, y que además hay ejemplos infinitos de la misma época del profeta. Lo pasa con él. Cuando los musulmanes estaban perseguidos en la Meca y eran torturados, asesinados incluso, a los más débiles, que no tenían ningún tipo de protección, ni de clan, ni de tribu, etc., ¿a dónde les envió el profeta para protegerse y vivir en seguridad? A Abisinia. ¿Y quién mandaba en Abisinia? Los cristianos. Había un rey cristiano justo que les garantizó ese estatus de exiliados o de refugiados, pero podían
practicar su religión libremente sin ninguna persecución, etc. Es decir, el mismo profeta les manda a un reino que no es musulmán, a un país que no es musulmán, de mayoría cristiana y de un rey cristiano pero justo, y perfectamente pudieron vivir ahí y se quedaron muchísimos años, se quedaron unos 17 años hasta que los musulmanes ya pudieron liberarse y pudieron constituir su propio Estado, y los que quisieron volvieron a su país de origen. Por lo tanto, incluso veis que muchas de las ideas que divagan por ahí, que más que creer en estas ideas, pero sí que perturban, sí que molestan, sí que nublan un poco la visión que deberían de tener los ciudadanos y las ciudadanas musulmanes de este país para poder participar sin ningún complejo y sin ninguna atadura. Y evidentemente, como una de las indefiniciones más importantes es el tema de la confusión de la identidad. Es decir, se confunde la identidad nacional con la identidad religiosa. Y esto no lo confunden solo los no musulmanes, que generalmente existe este prejuicio, y es que todos los musulmanes son árabes o todos los árabes son musulmanes. No, no es verdad. Los árabes son apenas el 18% de los musulmanes. Pero es que ni siquiera los árabes son todos musulmanes. Hay mínimo entre 20 y 30 millones de cristianos árabes. Mínimo. Y hay decenas o cientos de iglesias por el mundo árabe. Y estoy hablando solo del mundo árabe, no hablo del mundo islámico, que es mucho más amplio, solo porque es el más cercano que tenemos. Por lo tanto, hay pues esta confusión de nacionalidad, de la identidad nacional con la identidad religiosa, ya no solo la cometen los no musulmanes, que creen que todos los musulmanes son árabes o todos los árabes son musulmanes, también los propios musulmanes confunden la identidad religiosa con la identidad nacional, porque te dice, pues musulmán puede serlo en marroquí, pero en español no lo sé. Esto ya casi está pasado, ya se ha superado, pero aún no del todo. Aún no del todo. Uno puede ser perfectamente musulmán y ser perfectamente español al mismo tiempo, porque la identidad, como decía, lástima que no me acuerdo, un sociólogo, la identidad es como una cebolla, son varias capas. Es decir, uno tiene las identidades que pueda y quiera tener. Es decir, puedes ser 20.000 cosas a la vez. Puedes ser valenciano, ser español, ser musulmán, ser del Barça, ser no sé qué, es decir, varias cosas a la vez. Y esa es tu identidad. Y es intransferible. Y luego, pues, los musulmanes, al confundir esta identidad nacional con la identidad religiosa, les entran las dudas de si puede desarrollar su vida con plena libertad y sin tapujos en la sociedad donde viven, su sociedad, o no. Por lo tanto, los musulmanes tienen que liberar este concepto de ciudadanía, porque el mismo profeta, la paz sea con él, lo deja muy claro. Los musulmanes, cuando llegan a Medina, en Medina no hay solo musulmanes. Hay judíos, hay animistas, hay cristianos, y no solo están los de Medina, también las tribus de alrededor, pues para que todo el mundo se sienta con pleno derecho y plenas obligaciones, se redactó una constitución que se consensuó entre todos durante 7 meses de consultas, y se elaboró una especie de constitución conocida como la Constitución de Medina, donde aparecen todos los derechos de todos los ciudadanos y todas las tribus y comunidades de Medina y alrededores. Y ahí vemos clarísimamente cómo